esta chulada. Bueno, la verdad no está tan bonita. Tiene lo suyo, pero no tanto como el bochid. El bochidinsky no está tan chidinsky. Много исполнителей в России появляется и тут, и там. Столько музыки не осилить и не привыкнуть к новым именам. Привет, Triusa. Dobro Pozalova. Novoye. Prikhluchenie. Eso significa, hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más en ruso. Estamos aquí con el buen Pertunga. Nos encontramos en la ciudad de Moscú y vamos hacia San Petersburgo. De hecho, ya tenemos que abordar este tren que está aquí con esa señorita que nos está viendo así como de, hey, ya apúrense, ya vamos a salir. Dejen de hacer sus cosas, sus tonterías. No se imaginan el estrés que fue llegar aquí, Hoy casi nos deja el tren, nosotros corriendo, empujando niños rusos, así de niño ruso, hágase para allá. Vamos a abordar. Ростове читают рэпчик, кому Бог слуха не дал. Pues la razón por la cual vamos a San Petersburgo es obviamente para conocer una nueva ciudad de Rusia, pero lo que realmente nos convenció es que ahorita, en esta época del año, en Rusia, se pueden vivir, se pueden experimentar las noches blancas. Las noches blancas es tal y como se lo imaginan, noches en las cuales no anochece. Vaya, si tienes suerte o mala suerte, depende cómo lo veas, te pueden tocar lapsos de 24 horas de pura luz. Ni una sola nube de oscuridad, ni un solo deseo oscuro, pura luz, pura alegría, pura vida, Mai. Entonces, por supuesto que eso fue lo que nos convenció y dijimos, vamos a darle, vamos a aventurarnos. Aprendimos a decir abuelita en ruso, se dice babushka. Ella es babushka. Бабушка. Babushka. Привет, друзья. Привет, друзья. Mi babushka. Мексика супер. Paca, paca. Пока. Una lástima, una pena de verdad despedirme de mi abuelita perdida, mi babushka. Pues vamos a explorar San Petersburgo. Bellas calles, bella gente, bellas babushkas. Я послушал, в общем-то, немало. Освободить бы место в голове. Ну когда же уйдет эта Алла y разобьется рюмка на столе. Compramos estas prendas típicas rusas que reciben el nombre de ushanka. La razón por la cual se llaman ushanka es porque ujo en ruso significa oreja. Entonces ushanka es como el gorro que tapa la oreja, que la abriga. Que mira, Bertongo, yo aquí con el cabello chinito ya me las tapo bien. Mira, yo sí voy a aplicarle. ¿Tú sí el la vas a lujo. aplicar? Mira, ya no soy rudo, ya soy como más amable. Y en efecto estamos comprobando, estamos corroborando que anochece muy tarde, si es que llega a anochecer. Ahorita son, amigos míos, las 9 de la noche, poquito menos de las 9. Y de verdad, veamos a nuestro alrededor, bien podrían ser las 12 del día. De hecho, siento a mi cuerpo confundido, así como que neta hemos estado caminando todo el día y mis piernas están cansadas, pero el día me dice, no, amiguito, te falta mucho. Tú sigue adelante. Voy a tomar un desayuno. Es hora de almorzar apenas. En adición a esto, miren lo que Bert se compró. Miren ese playerón. Putin sin playerín. Putin sin playera. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Es un hombre bastante musculoso. Tomando un oso. Y hablando de osos, chequen esta que yo compré. Bolas. Roar, soy el oso ruso. Nos encontramos a esta chica rusa que aparentemente también es blogger. Nos estaba grabando ahorita. Всем привет! Добро пожаловать в новые приключения! Ahí está lo que oyeron. ¿Qué dijo? Vamos a tirar la basura. ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un lobo en la basura! Cuidado con los basureros en Rusia, amigos. No saben con qué locura se podrían encontrar. Питере петь, Питере петь, Питере петь. Ahora estamos afuera del Palacio Real y este de hecho es el hogar de invierno. Significa que entonces existen dos palacios, el de invierno y el de verano. ¿Qué tal? ¿Qué tan jefe tienes que ser como para decir quiero un palacio para vivir en el invierno y uno para el verano? Y miren afuera del palacio lo que nos encontramos. Es el hermano ruso del bochido. Mira esta chulada. Bueno, la verdad no está tan bonita. Tiene lo suyo, pero no tanto como el bochido. ¿Dónde está el espejo? ¿Dónde está el reflejo? Lo único que sí le concedo que está cool es esto de acá atrás. ¿Qué tal? Muy bien, muy bonito, hermano ruso del bochido, pero jamás serás tan épico como tu primate. Hermano ruso, háblale a tu primo para que te pase tantita epicidad. El bochidinsky no está tan chidinsky. Oye, Ver, de verdad que a la gente le gusta mucho tu playera. Ahorita le preguntamos a ella si cree que es guapo. Handsome, good looking.
Good, просто very good, super. Lo aman Lo con todo su aman. corazón. Wow. Teníamos dudas, dijimos, Bert, no sé si vas a usar esa playera, la gente se va a ofender. Es como el líder sin playera. Dijimos, ¿qué tal que alguien se ofende? Le preguntamos a la de la tienda, nos dijo, no, para nada, la gente le va a gustar. Hicimos ya la prueba y de verdad a la gente le encanta. Flipan. Pasan y le dicen, ¡ostra parcha! Y como Bert y yo somos viajeros a quienes les gusta aprender, contratamos una guía para este día. Les presentamos a Eugenia. Saluda, Eugenia. Привет. Eugenia, chica rusa que habla muy bien el español. Nos está contando la verdad muchas cosas interesantes de la ciudad. Nos está gustando mucho la historia y demás. Y sobre todo nos está platicando cómo está la onda de que ahorita estamos en temporada de las noches blancas de Rusia y cómo es que durante el invierno es completamente lo inverso. Prácticamente todo el día es de noche. Nada más tienen como 3 horas de luz en 24 horas. En invierno y en verano son las temporadas cuando el sol, la luz del sol cae de una manera que el ángulo sea más favorable o no para que sea un día muy largo. Y ahora gozamos de este espléndido sol que dura muchas horas y en invierno lo contrario. ¿Dirías que en invierno la gente está muy triste entonces? Sí, Tú te has deprimido en invierno. sí. Pues ya lo saben, ahí está la explicación de por qué suceden las noches blancas. Porque sí, ahorita ya están cerca de dar las 10 p.m. Miren esto. Miren esto, podrían ser las 2 de la tarde sin problema. Podríamos estar en un agradable día de campo con un mantel sobre el pasto, huevos duros con sal y pimienta. Pero no, ya la gente se empieza o a encerrar en sus casas o a empezar a beber unas cervezas para comenzar la velada. Las tiendas de ropa y todo esto ya empiezan a estar casi todas cerradas. Curioso, peculiar. Ustedes lo saben, hemos visitado muchos lugares, pero nunca me había tocado estar en un lugar así, que estamos tan al norte en el planeta que estas cosas suceden. Algún día iremos a Suecia o a Finlandia para experimentarlo bien, las 24 horas de día. Bueno. Ahorita sí me da curiosidad a ver a qué hora anochece y a ver cuánto nos dura esa noche. Y a ver si nos da sueño, porque con luz. Y a ver si nos da sueño. Nuestro cuerpo está muy confundido. Ya son cerca de las 11 de la noche y miren esto. Apenas parece que está atardeciendo, ¿no? Podrían ser como las 5:30, ¿no? Sí, los colores sí hermosos en el cielo, miren eso, wow. Morado con naranja, simplemente bellísimo. Pero sí, realmente, amigos, ya es tarde, ya van a dar las 11 de la noche. Y también quiero que chequen esto. La luz juega con tu cuerpo, juega con tu mente. Miren cuánta gente hay en la calle. O sea, wow. Normalmente en cualquier otra parte ya estaría más vacío, ¿no? Mucho ya vacío. Y no, miren cuánta gente circula, cuánta gente está aquí. Como que el cuerpo de todos nos está diciendo, es temprano, brother, espérate. Trabaja. Todavía no tienes sueño. Loquísimo, loquísimo. Seguimos esperando a la noche y no llega. ¡Noche! ¿Llegarás? Nos están platicando algo súper interesante. Resulta que aquí la mayoría de los inviernos, todo este río que se llama el río Neva se congela así por completo. Puedes caminar por ahí, puedes andar en bicicleta sin ningún problema. De verdad es suelo firme. Así de fríos son los inviernos en San Petersburgo. Pero más peculiar que eso aún, chéquense esto, a mí me ha hecho flipar. Hay una costumbre que se hace por ahí del 19 de enero todos los años, en la que más o menos en medio del río hacen un hoyo. Yo me imagino que lo taladran ahí o con serruchos o ponen a osos ahí a dar de pisotones, qué sé yo cómo hagan el hoyo. Entonces la gente, de verdad, cientos de personas vienen a formarse para darse un chapuzón en el agua helada. La creencia es que aquellos que lo hacen van a tener buenísima salud todo el año. Y hey, hace sentido. Si puedes resistir que tu cuerpo semidesnudo se sumerge en esa agua prácticamente congelada, por supuesto que vas a tener una salud excelente. Nada va a poder contigo. Entonces, ya saben, suelen enfermarse mucho. De hecho, yo me enfermo bastante de gripe, seguidón. Como una vez cada 2 meses estoy enfermo de gripe. Entonces, ¿por qué no en enero? Me vengo aquí, la aplicamos y órale. Súper interesante. ¿Sabían de este tipo de cosas? ¿Se atreverían a hacerlo? Yo la verdad no sé si agarraría el valor, pero por una buena salud el resto del año,
iguanas y simio. Y es que miren, de verdad, son altas horas de la noche. Prácticamente es medianoche ahora. Y hay gente así sentadita en el pasto. Así como de, ¿vamos a armar el día de campo o qué? Pues ya no es el día, brother, pero va. Y si una ventaja puedo decir que le hallo a las noches blancas es que puedes turistear sin estar súper engentado. Chequen aquí, tenemos la Catedral de San Isaac. Este es un punto muy emblemático, muy turístico de esta ciudad. Si vienes aquí en el día va a estar llenísimo, no te puedes sacar la foto. Si te quieres sacar la foto ahí bonita, van a salir como 8 personas atrás de ti haciendo así. Salgo en tu foto, carnal. Una ventaja más de las noches blancas. En el día esto está llenísimo de tráfico, acaudalado. Y podemos pararnos en medio de la calle sin estar estorbando el tráfico o ser brutalmente atropellados. Y bueno, amigos míos, con esto concluiremos con esta aventura nocturna, no tan nocturna, explorando las noches blancas de San Petersburgo. Ya es bastante tarde y no puedo decir que hay muchísima luz. Ahora sí no puedo decirles que parece que es mediodía, pero en lo absoluto uno podría adivinar que es de noche. Ustedes que están viendo este video, ¿qué horas se imaginan que es? Así como de, a ver, ahorita Berti y Luisito están a tal hora. La respuesta es 1:30 de la madrugada. Tal vez se ponga un poquito más oscuro a partir de este punto. Tal vez ya empiece a salir mucho más el sol. La verdad es que nosotros ya estamos bien cansados. Llevamos caminando todo el día, toda la noche blanca. Lo único que queremos hacer es llegar al cuarto, cerrar las cortinas, fingir nuestra propia noche y descansar. Amigos míos, muchas gracias por habernos acompañado en una aventura más, una aventura blanca más. Cuéntenos, ¿ustedes sabían que pasaba esto en alguna parte del mundo? ¿Se lo imaginaban? Bertungas no sabía, yo sabía que sucedía en Finlandia, Suecia, no sabía que en Rusia también ocurría este fenómeno. Pero wow, una aventura más, un destino más en el cual por supuesto que nos hemos logrado impresionar, llenar de conocimiento, llenar de amistades nuevas, increíbles. Volar los sesos de la imaginación. ¡Boom! Reventarlos. Y en verdad agradecemos contar con su compañía, contar con su presencia, amigos míos. Como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Nos iremos a despedirnos en ruso con una nueva que hemos aprendido. До свидания. Svidanie. Pimpollo.